Muy bien. Para el día de hoy tenemos un nuevo tema que corresponde ya a una nueva unidad. Ya vamos a empezar a hablar a partir de ahora de todo lo concerniente a sistemas y aparatos, que como ustedes ya saben, un sistema o un aparato es aquel que corresponde a un conjunto de órganos, ¿cierto? Desde el inicio de las clases hemos visto la organización de manera secuencial. Hemos hablado de la célula junto con el componente molecular, de las estructuras de la célula, sus organelas, que era lo que nos interesaba. Luego hemos visto que ese conjunto de células nos daba los tejidos y teníamos en el ser humano 4 tejidos fundamentales. Hemos hablado del tejido epitelial, hemos hablado del tejido conectivo y todo lo que incluye este tejido. Hemos hablado del tejido muscular y también hemos hablado del tejido nervioso. A partir de este tema ya hablamos de sistemas, es decir, ese conjunto de tejidos nos van a dar sistemas y aparatos que ya tienen estructura más compleja y funciones aún más específicas. Entonces el día de hoy vamos a empezar con el aparato digestivo. Para ello debemos mencionar que el aparato digestivo se encarga principalmente de todo lo que concierne del proceso digestivo. Y para su estudio podemos dividirlo en 3 partes: cavidad bucal, aparato digestivo tubular y glándulas digestivas anexas. En la cavidad bucal vamos a hablar de todos los órganos que están situados y forman parte de esta cavidad y principalmente se encargan del proceso de la ingesta y masticación. En el aparato digestivo tubular vamos a hablar de todas aquellas estructuras que son más o menos conductos semirectilíneos que se encargan de los otros procesos digestivos como la deglución, la mezcla, la absorción y la digestión. Es donde ocurre verdaderamente este proceso. Y por último, dentro de las glándulas digestivas vamos a hablar de aquellas glándulas que coadyuvan al funcionamiento de este aparato. Entonces, dentro de la cavidad bucal vamos a hablar de la boca propiamente dicha, los dientes, la lengua, los labios y las glándulas salivales. En el aparato digestivo tubular incluimos faringe. Obviamente faringe lo vamos a ver con detalle en aparato respiratorio, pero no se olviden que también la faringe forma parte del aparato digestivo. Luego viene el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y como glándulas anexas vamos a hablar de la principal, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Pues en esta imagen, podemos ver de manera desglosada todas esas estructuras de las cuales vamos a ir hablando de manera independiente, pero desde el punto de vista microscópico, que es lo que nos interesa, ya que histología estudia todos los componentes tisulares, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando por todas aquellas estructuras que forman parte de la cavidad bucal. Entonces, como ven, la cavidad bucal está situada en la región de la cara, específicamente entre los dos maxilares, el maxilar superior y el maxilar inferior o mandíbula. Es una estructura cuadrilátera que tiene 6 paredes, una pared superior o techo, una pared inferior o piso, 2 paredes laterales, una pared anterior y una pared posterior. La parte ósea y muscular seguramente ya lo han estudiado en anatomía. Ahora vamos a estudiar la parte microscópica. Entonces, para ello, la cavidad bucal se ha dividido por los arcos alveolodentarios. ¿Qué quiere decir? Los dientes que se articulan al maxilar superior, esos serían los alveolodentarios superiores, y los dientes que se articulan al maxilar inferior, que serían los alveolodentarios inferiores. Estos dos arcos separan un vestíbulo y una boca propiamente dicha. Ahora podemos decir que la boca tiene un diámetro transversal de 50 a 65 milímetros, es decir, de la mejilla a la otra mejilla, y un diámetro anteroposterior de 70 a 75 milímetros, es decir, desde los labios hasta la úvula. En su estructura macroscópica, la boca está formada por el vestíbulo, que es la parte donde están los labios, dientes, el paladar duro, que lo forman los palatinos, que ustedes ya lo conocen,
El paladar blando, que lo forman los músculos y la mucosa. Microscópicamente vamos a hablar de cómo está conformado los labios, mejillas y el paladar, tanto duro como blando. Entonces, los labios, como ven, son dos estructuras mucocutáneas formadas especialmente por músculo y para ello tienen capas. La capa más superficial, es decir, la que nosotros podemos ver, está formada por una recubierta de piel. Como ustedes recordarán, esta está revestida por epitelio plano estratificado queratinizado. Además, tiene algunas células pigmento, o algunos folículos pilosos, especialmente en el género masculino, y glándulas sebáceas y sudoríparas. Inmediatamente debajo de la piel tenemos el músculo, el orbicular de los labios, que es el que nos permite la constricción, es decir, apertura y cierre de la boca, los músculos cutáneos de la cara, que ayudan en la relajación y dilatación de la boca, y el compresor de los labios. Debajo de este músculo tenemos una submucosa que está formada por tejido conectivo laxo y algunas glándulas labiales. Y por dentro tenemos la mucosa, que también estaría recubierta por este epitelio. Ahora, la función de los labios es enteramente protección de la cavidad bucal y también permite su apertura y oclusión. En cuanto a la lengua para su estructura tiene una forma de pirámide o cónica, de vértice anterior, libre, cuerpo libre y una raíz o base que es fija. Dentro de la lengua vamos a estudiar las papilas y corpúsculos gustativos, que nos permiten la percepción de las sensaciones o sabores gustativos primarios. Para ello, como ven, la lengua tiene forma piramidal, base posterior, que sería esta, raíz, que es fija, adosada al suelo de la boca, un cuerpo y un vértice anterior que ya es móvil, ¿no? Tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior, o también llamadas dorsal y ventral. En la cara superior o dorsal, como ven en la imagen, es una estructura irregular, no es homogénea ni es lisa. ¿Por qué? Por la presencia de las papilas gustativas, especialmente en el cuerpo. Como ven, se distinguen las papilas a nivel de la V invertida, estas que tienen forma circular, que se llaman papilas caliciformes o circunvaladas, que son más o menos en número de 10 a 12 y forman la V invertida. En todo el cuerpo de la lengua, predominantemente tenemos las papilas filiformes, que son de aspecto alargado y cónico. En los bordes, tanto anteriores como posteriores, estos que están viendo aquí, tenemos las papilas foliadas. Y a nivel del vértice o punta de la lengua o apex de la lengua, tenemos las papilas fungiformes que tienen forma de hongo. Hacia atrás, la raíz se comunica con las amígdalas, especialmente con las amígdalas linguales, que forman parte del suelo de la boca. Y además también mantiene comunicación con la laringe. Si viéramos de manera más amplia, aquí tenemos una papila caliciforme, que tiene forma circular y en medio tiene un botón gustativo, que esa es la base de la percepción de los sabores. Acá tenemos ejemplo de las papilas filiformes y esta es una papila fungiforme. Todas tienen botones gustativos, excepto las papilas filiformes. Las papilas filiformes son las únicas que no tienen botón gustativo. Luego el resto tienen botones gustativos que ayudan en la percepción de sabores. Ahora, si viéramos un botón gustativo, se ve así. Aquí está el epitelio. Las células son planas en varias filas y tienen fibras nerviosas o llamadas células neuroepiteliales, que son las que nos ayudan con la percepción de sabores. ¿Cuáles son esos sabores? Dulce, salado, agrio y amargo. Son 4 sabores primarios. Generalmente el sabor dulce se percibe mejor en el ápex de la lengua, a nivel de las papilas fungiformes. El sabor salado se percibe mejor en los bordes anterolaterales de la lengua, a nivel de las papilas filiformes. El sabor agrio o ácido se percibe mejor en los bordes posterolaterales de la lengua, a nivel de las papilas foliadas. Y el sabor amargo se percibe mejor a nivel de la V invertida, donde están las papilas caliciformes.
Por eso es importante conocer el epitelio. La lengua está revestida por epitelio plano estratificado no queratinizado, que forman la parte sensorial, los botones gustativos. A nivel de los maxilares, tanto superior como inferior, se articulan los dientes y esa articulación entre los alveolos dentarios de los maxilares con los dientes se denomina gonfosis. Ahora, ¿qué es un diente? Un diente es una papila formada por un material pétreo, ¿ya? Similar al hueso, solamente que es más duro. Y que tenemos más o menos en la etapa preescolar un número de 20 dientes llamados primarios o de leche. Estos dientes primarios han empezado la erupción a más o menos a los 6 meses, ¿no? Un poco antes, un poco después. Pero ya a partir de los 12, 13 años empezamos con el cambio de estos dientes primarios de leche por los dientes permanentes, que ya en un adulto promedio son en un total de 32 piezas dentarias. Ahora, ¿cómo están formados? La zona que nosotros percibimos o la que vemos, si quieren, se denomina corona, que es la parte blanca que vemos. La que no vemos, que es la que se articula a los alvéolos dentarios, es la raíz. Y la unión entre la corona y la raíz nos da el cuello. Y dentro de esta estructura está la cavidad pulpar. Así veríamos un diente. Está la corona, la raíz y esta zona donde termina las encías se llama cuello. Por dentro la cavidad pulpar. Ahora, la corona está formada por fuera, revestida por el esmalte. El esmalte es una sustancia de adamantina, que es una sustancia calcificada, es dura, está formada por cristales de hidroxiapatita, también por sales minerales. Es una estructura brillante que protege a la corona del diente. Debajo del esmalte tenemos la dentina, que ya es la zona sensible a los cambios de temperatura y al tacto, que está formado por una sustancia ebúrnea, donde existen unos túbulos dentarios. Y en medio de la dentina y el cemento está la pulpa dentaria. Ahora, el cemento tiene unas células que se llaman cementocitos, que recubren a la raíz del diente. Y como ven, el diente puede tener una, dos, tres, hasta se ha visto en las muelas, 4 ramas en su raíz que se adosan fuertemente a los alvéolos dentarios, que están viendo aquí el hueso. Y esta articulación se llama gonfosis. ¿Cómo lo hacen? Mediante un ligamento periodontal y también mediante la encía, que es la zona protectora de esta región. Ahora, en la zona media, en la pulpa dentaria, encontramos el paquete vasculonervioso, arteria, vena y nervio dentario. ¿Cómo clasificamos a los dientes? En la zona central, tanto los dos superiores como los dos inferiores se llaman incisivos. Como ven, la corona tiene forma cuadrilátera, aplanada y una sola raíz. Básicamente los incisivos nos sirven de corte. A los lados de los incisivos, dos superiores, dos inferiores, tenemos los caninos, que ya su corona tiene forma piramidal, que básicamente nos sirven para el corte y desgarro de los alimentos. Ya a los lados de estos caninos tenemos los premolares y mucho más grandes los molares, que ya la corona es de forma cuadrilátera y ancha. Y básicamente estos nos sirven para la verdadera trituración de los alimentos y la formación del bolo alimenticio. Y aquí está lo que les he hablado, ¿no? Todo lo referente a la dentina, esmalte, cemento, pulpa, ligamento periodontal y la encía, que es la zona que recubre por fuera a los maxilares, a los alvéolos dentarios y también al diente hasta el cuello solamente. Y no es nada más que una mucosa que está formada por epitelio plano estratificado no queratinizado. Anexo a la boca tenemos las glándulas salivales. Tenemos 3 glándulas salivales principales. La parótida, que es la de mayor tamaño,
Y a nivel del piso de la lengua tenemos la submaxilar y la sublingual. Estas tres aportan más o menos 100 ml de saliva al día. Como ven, acá tenemos la glándula submaxilar, que son el número de 2 a ambos lados. Aquí está. Esta y esta. Y luego hacia adelante, hacia el nivel del suelo de la boca, tenemos las glándulas sublinguales. En cambio, la parótida, fíjense, está a nivel de la región lateral de la cara, debajo del hueso cigomático y delante del orificio del conducto auditivo externo, ¿no? Es una glándula bastante prominente. Estas glándulas nos ayudan principalmente en la secreción de saliva. ¿Y cómo lo van a hacer? Estas tres glándulas son glándulas salivales exócrinas. ¿Por qué? Porque presentan conductos excretorios que desembocan en la boca. Por ejemplo, la glándula parótida tiene su conducto que se llama el conducto de Stensen o también llamado conducto de Steno. Ese es su conducto. De la submaxilar su conducto se llama Wharton. En cambio, de la sublingual su conducto se llama Rivinus. O en algún otro libro dice Bartolino. Entonces, esos son sus conductos excretorios que tiene cada uno, ¿no? Y estos conductos son los que nos sirven para que estas glándulas secreten la saliva a nivel de la boca. Y la función que tiene la saliva es emulsionar los alimentos, favorecer su trituración, favorecer su formación en bolo alimenticio y también tiene acción bactericida. Y con eso habríamos visto todas las estructuras que forman la cavidad bucal. ¿Y cuál es la función de esta cavidad bucal? Lo que les dije, ¿no? La masticación y formación del bolo alimenticio. Pero no solamente, como ven, actúan las glándulas salivales, la saliva, la lengua, los dientes, los labios y la boca. También actúan músculos, los músculos masticatorios que ustedes los conocen por anatomía. Aquí tenemos el músculo temporal, el músculo massetero y hacia atrás los pterigoideos medial y lateral. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar del aparato digestivo tubular, que como ya les dije al inicio está formado por órganos o conductos semirrectilíneos, la faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. La faringe lo vamos a ver con mayor detalle cuando hablemos de sistema respiratorio. Entonces, el día de hoy directamente vamos a hablar a partir del esófago. ¿Pero qué tienen en común estos órganos? Que todos estos órganos están formados por 4 capas, ¿ya? Por 4 capas, y eso es importante que conozcan, o también llamadas túnicas. Mucosa, la más interna, submucosa, la que le sigue, muscular y serosa o adventicia. Estas 4 capas son las que forman la estructura de estos órganos del aparato digestivo tubular. La mucosa generalmente es el tejido epitelial. La submucosa, el tejido conectivo. La muscular, obviamente, el tejido muscular. Y la serosa es un tejido de protección. Entonces, acá tenemos, ya hemos hablado todo lo que concierne a boca. Faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Cómo se diferencian y se unen al mismo tiempo? Mediante estos esfínteres o válvulas. Entre la faringe y el esófago tenemos el esfínter faringoesofágico. Entre el esófago y el estómago tenemos el esfínter esófago-gástrico o si quieren cardias. Entre el estómago y el intestino delgado tenemos el esfínter llamado píloro. Entre el intestino delgado y el intestino grueso tenemos el esfínter llamado unión ileocecal. Estos esfínteres son los que separan los órganos y también sirven de válvulas para evitar el reflujo de los alimentos. Ahora, cuando hablamos de las capas, les dije que todos estos órganos son conductos, entonces los tenemos que ver así. Una zona central vacía y alrededor el conducto, es decir, la estructura. 4 capas. La más interna irregular y es el tejido epitelial, la mucosa. Le sigue el tejido conectivo, la submucosa.
y una capa muy gruesa de tejido muscular y por fuera una delgada capa de tejido también que rodea llamada serosa o adventicia. Eso es en un corte transverso. Pero si vemos en un corte longitudinal, tiene esta forma. La mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Ahora, ¿qué debemos identificar? La mucosa hay que identificar el epitelio. ¿Qué epitelio sería? Solo viendo el esquema, dígame. Entonces, solo viendo el esquema, yo puedo identificar que es un epitelio cilíndrico simple. Inmediatamente debajo del cilíndrico simple, este epitelio, hay su lámina propia o lámina basal. Y debajo podemos encontrar una delgada capa de músculo liso llamada muscular de la mucosa o también llamada muscularis mucosa. Estos tres elementos hay en la mayoría de los órganos que forman la mucosa. Debajo la submucosa, como les dije, tejido conectivo. Es un tejido conectivo que está formado por fibras colágenas, fibras elásticas. Ahora, la capa muscular tiene dos capas, una muscular circular interna y una longitudinal externa. Y en medio de esas dos hay un plexo, el plexo mientérico de Auerbach. Y por último, tenemos la serosa o adventicia que está formada por células del mesotelio, que son células de unión y protección de estas otras capas. Así está formado el tubo digestivo. Vuelvo a repetir, no tienen que olvidarse, por 4 capas. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y aquí está, lo que les he mencionado, ¿no? Ahora, estas características que están aquí son lo que la mayoría tiene de manera común, pero vamos a ir viendo de manera independiente a cada uno de estos órganos. Vamos a empezar por el esófago. El esófago es un conducto de más o menos 25 a 30 centímetros de longitud por 2 a 3 centímetros de diámetro. Hacia arriba se continúa con la faringe a nivel del esfínter faringoesofágico superior y hacia abajo se continúa con el estómago a través del esfínter esofágico inferior. Básicamente el esófago está situado detrás de la tráquea y abrazado, diríamos, por la arteria aorta. Es exclusivamente esta abarca la región del cuello y parte del tórax. Para su estudio microscópico presenta las 4 capas, ¿no? La más interna, la mucosa, su mucosa muscular y la más externa, la serosa. Es un conducto, lo tenemos que ver así en sus 4 capas. Aquí está, faringe y bien todito esto el esófago. En la mucosa, para hablar de la mucosa, vamos a dividir al esófago en 3 regiones. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. El tercio superior, es decir, este que está unido con la faringe, está revestido por epitelio plano estratificado no queratinizado. En cambio, el tercio inferior, que es el que se une con el estómago, está revestido por epitelio cilíndrico simple. Y el tercio medio, que es donde se une el tercio superior con el inferior, es la transición, si vale el término, entre el epitelio plano estratificado no queratinizado con el epitelio cilíndrico simple. Hay un entrelazamiento de estos epitelios. Entonces, así como se divide, tercio superior, plano estratificado no queratinizado, tercio inferior, cilíndrico simple, tercio medio, entrelazamiento de ambos epitelios. Y aquí está. Aquí, esto que están viendo de forma irregular, sería la mucosa. Esta zona blanca es la parte vacía del esófago. No se olviden que es un conducto. Entonces, ahí tenemos el epitelio, su lámina basal y su muscularis mucosa. Luego viene esa zona más o menos ploma blanquecina que sería la submucosa. En el esófago, la submucosa es el tejido conectivo laxo areolar, que está formado por fibras colágena y abundantes fibras elásticas gruesas.
Además, presenta unas glándulas secretoras de mucina. ¿Qué significa mucina? Moco. ¿Para qué sirve esta mucina? Lubrica este conducto y facilita el desplazamiento del bolo alimenticio mediante el proceso de la deglución. Estas dos capas que están viendo, la de color rojo claro y la de color rojo oscuro, serían la capa muscular, que está formada por dos capas, la circular interna y la longitudinal externa. Y esa capa por fuera que están viendo más o menos blanca sería la serosa. La serosa está formada por células mesoteliales y tejido fibroelástico. Ahora, si viéramos el epitelio, lo veríamos así, tal y cual hemos visto ya anteriormente en epitelios. Aquí está, ¿no? El epitelio plano estratificado. Estamos viendo el tercio superior, plano estratificado no queratinizado. Como ven, son varias filas de células aplanadas, todas con núcleo. Las superficiales son las que tienen verdadera forma aplanada, poligonal. Ya las profundas son algo cúbicas, pero todas, absolutamente todas, desde las superficiales a las profundas, todas las células tienen núcleo. Eso es lo más llamativo de esófago. Ahora, ¿cuál es la función? La deglución. Como ven acá en esta primera imagen, una vez que se forma el bolo alimenticio, la laringe, mediante su cartílago epiglotis, facilita el paso del bolo alimenticio, ¿no? Y como desciende el bolo alimenticio hasta llegar al estómago. Entonces, esa es la función que tiene el esófago, solamente el transporte del bolo alimenticio mediante la deglución. Siguiente órgano, estómago. El estómago es una estructura ya más grande que tiene forma de J mayúscula, mide más o menos 25 centímetros de longitud por 10 centímetros de ancho y tiene una capacidad de contener hasta 2 litros de material alimenticio. Ahora, en personas, por ejemplo, ya más obesas, puede contener hasta 3 litros de material alimenticio. Como tiene forma de J, va a presentar estructuras como el cuerpo gástrico, el antro pilórico, la curvatura mayor-menor. Básicamente el estómago está a continuación del esófago y antes del intestino delgado. Se encuentra situado en una región llamada epigastrio. Y la función que tiene es convertir el bolo alimenticio en quimo. Ahora, microscópicamente tiene las 4 capas, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Aquí podemos ver forma de J, como les dije. Aquí está la curvatura menor, la curvatura mayor. Aquí tenemos el fundus gástrico, que generalmente contiene aire, y el cuerpo gástrico, donde está el material alimenticio, y el antro pilórico. Ahora, el estómago tiene 2 esfínteres o válvulas. El que une al esófago se llama cardias, y el que le une con el intestino delgado se llama píloro. Desde el punto de vista microscópico, 4 capas. Mucosa. El estómago está recubierto exclusivamente por epitelio cilíndrico simple grueso. Grueso. ¿Por qué grueso? Porque presenta glándulas y células. Dentro de las glándulas tenemos las glándulas que están en el cuerpo gástrico que se llaman gástricas. Glándulas que están a nivel del cardias que se llaman cardíacas. Y glándulas que están a nivel del píloro que se llaman pilóricas. Esas glándulas tienen la función de secretar. Por ejemplo, las glándulas cardíacas secretan mucina o moco. Las que están en el cuerpo, las gástricas, secretan ácido clorhídrico, moco y hormonas. Y las pilóricas también secretan moco, mucina. Ahora, alrededor de estas glándulas hay células que forman parte del epitelio cilíndrico simple. Entonces, tenemos las células superficiales que secretan moco neutro, las principales osmógenas que secretan pepsina, que ayudan con el metabolismo de las proteínas, las parietales oxínticas que secretan ácido clorhídrico y que ayudan con el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, las células mucosas del cuello que secretan mucoácido y las células enteroendocrinas que secretan hormonas. Secretan secretina, gastrina y colecistocinina. Entonces, estas dos columnas son la mucosa del estómago, mucosa.
Debajo de esta mucosa, la submucosa, que está formada por tejido conectivo laxo areolar, que contiene fibras colágena, pero abundantes. Aquí sí, abundantes fibras elásticas. ¿Por qué? No se olviden que el estómago se distiende. Para eso ayuda a las fibras elásticas. Y además encontramos un plexo submucoso, no subcutáneo, submucoso, por favor. Ese plexo submucoso se llama el plexo submucoso de Meissner, que está en la capa submucosa. Este plexo se encarga de regular el flujo sanguíneo. La tercera capa, la muscular. En el estómago, esta muscular tiene tres capas, la longitudinal externa, la circular media y la oblicua interna. ¿Por qué tres capas? Porque el estómago es como una procesadora, ya que se encarga de la verdadera mezcla y digestión de los alimentos, los procesa, los convierte en moléculas pequeñas. Y para ayudar con esa contracción que tiene esta estructura, tiene tres capas de músculo. Y entre estas tres capas de músculo hay también otro plexo que no tienen que olvidarse, el plexo mientérico de Auerbach. Este plexo ayuda a la contracción del músculo liso del estómago. Y por último, la serosa o adventicia está formada por células mesoteliales y por los epiplones. ¿Para qué son los epiplones? Son tejido adiposo. Esto que es también de color amarillo, ese es el epiplón. El epiplón menor que está a nivel de la curvatura menor y el epiplón mayor que está a nivel de la curvatura mayor. Vuelvo a repetir, los epiplones son tejido adiposo que recubren al estómago y también lo protegen y forman parte de la serosa. Entonces aquí podemos ver, ¿no? La mucosa, que es arrugada y está formada principalmente por el epitelio, la submucosa, la muscular y la serosa. Y este es el epitelio, aquí está el epitelio cilíndrico simple, que está a nivel de las glándulas, ¿no? Aquí tenemos las glándulas gástricas, las células que se encargan de eso. Inmediatamente debajo de la mucosa del epitelio tenemos la lámina propia y la muscular mucosa. Luego viene la submucosa y está el plexo de Meissner. Luego vienen las tres capas de músculo, la longitudinal externa, circular media, oblicuo interna y el plexo de Auerbach. Y la serosa, que son las células mesoteliales y el epiplón. ¿Para qué función tiene? Como ven, cuando llega el bolo alimenticio al estómago, se secreta inmediatamente los jugos gástricos. Estoy hablando de ácido clorhídrico, secretina, pepsina, factor intrínseco, y lo que hacen es procesarlo y convertirlo en quimo, que luego lo mandan al intestino delgado. El intestino delgado ya es una estructura más larga y como ven acá en la imagen es irregular, ¿no? Es un conducto que está totalmente enrollado, flexuoso, que tiene más o menos 5 a 7 metros de longitud, si quieren 720 centímetros. Y empieza del estómago hasta el intestino grueso. Y para ello tiene tres porciones. La primera porción que tiene forma de C y es la más chiquitita, 25 centímetros, es el duodeno. El restante, el que le sigue es el yeyuno y luego el íleo. Básicamente el yeyuno abarca 4 metros y el restante sería en el íleo. Ahora, ¿qué función tienen estos? Uno, transportan el quimo y lo convierten en kilo. Dos, en el intestino delgado se da la verdadera absorción de micronutrientes. Es decir, de todo lo que comemos, donde se da esa absorción de todo lo que nos sirve es en el intestino delgado, ya que mandan estos nutrientes a las células mediante el torrente sanguíneo. Y de la misma manera tiene 4 capas. La mucosa que estamos viendo aquí está formada por unas válvulas, estas que están viendo aquí salientes, llamadas válvulas conniventes de Kerckring. Básicamente abarcan todo el espesor de la mucosa y son válvulas largas, como están viendo en el intestino delgado. Estas válvulas, vean aquí, están revestidas por epitelio cilíndrico simple. Aquí está. Todo esta es la válvula. Y lo que rodea la válvula, sigue en el cursor, es el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Hacia abajo estas válvulas terminan en unas glándulas.
llamadas las criptas de Lieberkühn. Criptas de Lieberkühn. Y dentro de estas células del epitelio cilíndrico simple hay células que se encargan de la producción de lisozima, de la producción de mucina y también de la secreción de hormonas como la secretina para la motilidad intestinal. Ahora, debajo del epitelio la lámina propia, la muscularis mucosae. Y en la lámina propia podemos encontrar esto, que están viendo aquí, las placas de Peyer o nodos linfáticos, o también llamados linfonodo. Estas placas de Peyer tienen actividad inmunológica, es decir, protegen al intestino delgado de agresiones de algún tipo de bacterias. Debajo tenemos la submucosa, que está formada por tejido conectivo, con fibras colágena y abundantes fibras elásticas. Debajo tenemos la capa muscular en dos, longitudinal externa, circular interna. No se olviden los plexos. En la submucosa, el plexo de Meissner y en la muscular, el plexo de Auerbach. El de Meissner para regular el flujo sanguíneo y el de Auerbach para controlar el peristaltismo. ¿Qué significa? Para controlar la contracción. Aquí está, los plexos. Ahora, les dije que el intestino delgado tiene tres porciones, duodeno, yeyuno y hilo. En la submucosa del duodeno, solo del duodeno, vuelvo a repetir, solo del duodeno, hay unas glándulas especializadas llamadas glándulas duodenales de Brunner. Estas glándulas lo que hacen es secretar moco alcalino. ¿Y cuál es la función de este moco alcalino? Neutralizar el pH ácido de los alimentos que vienen mezclados con el ácido clorhídrico. Viéramos así, aquí están las válvulas de Kerckring, las criptas de Lieberkühn, aquí se ve el epitelio, fíjense, con microvellosidades, cilíndrico simple, debajo la submucosa, las dos capas musculares y la adventicia. Si yo ampliara esa imagen, aquí está la válvula de Kerckring, y alrededor de cada válvula el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Esta es la submucosa, aquí están las placas de Peyer o nódulos linfoides, el plexo de Meissner, la capa muscular, el plexo de Auerbach. El duodeno les dije que era la primera porción del intestino delgado, que es una región cortita, 25 centímetros, tiene forma de C, como están viendo en la imagen. El duodeno es el que se continúa con el estómago y luego continúa con el yeyuno. En su recorrido tiene 4 porciones, una porción superior oblicua, una porción descendente vertical, una porción horizontal y una porción ascendente oblicua. La más importante quizás es la porción descendente, porque a este nivel encontramos la ampolla de Vater. Esta que están viendo aquí. Esta ampolla de Vater tiene un orificio, el orificio de Oddi. A nivel de este orificio, como ven en la imagen, desembocan dos conductos. Un conducto que viene de la vesícula biliar, que se llama colédoco, y lo que hace es traer jugo biliar. Y otro conducto que se llama conducto de Wirsum, que viene del páncreas, que tiene la función de secretar jugo pancreático. ¿Por qué desembocan esos dos aquí? Cuando nosotros consumimos lípidos, grasas, y llegan al duodeno, para metabolizarnos necesitamos jugo biliar y jugo pancreático. Por eso tienen importancia esta segunda porción descendente del duodeno. Y como están viendo, aquí se ha procesado el quimo y cómo va recorriendo todo el intestino delgado, el duodeno, el yeyuno y el hilo. ¿Y cuál es su función? Formar quilo. Y no solamente eso, absorción, eso no tienen que olvidarse, absorción de micronutrientes. Es decir, este epitelio, estas válvulas y estas criptas son las que permiten que los alimentos pasen aquí, a estos capilares, para que mediante el torrente sanguíneo vayan a la célula los micronutrientes. ¿Qué le sigue? El intestino grueso. El intestino grueso es una estructura de más o menos 1 metro a 1,5 metros. Si quieren, 180 centímetros de longitud.
y se continúa del intestino delgado y termina en una porción final. En su recorrido, este intestino grueso tiene porciones. Esta zona ampollosa, sígame el cursor, llamada ciego, de donde emerge el apéndice, que muchos han debido escuchar o se han hecho operar, el apéndice secal. Luego viene el colon, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el sigmoides o sigma, el recto y el ano. Ahora, si bien el intestino delgado absorbía micronutrientes, lo que hace el intestino grueso también se absorbe, ¿pero qué? Agua, electrolitos y vitaminas, principalmente vitamina K y vitamina del complejo B. Pero al mismo tiempo, ¿qué hace? Forma heces fecales. ¿Para qué? Para que nos ayuden a eliminar productos de desecho del metabolismo. Ahora, también está formada por 4 capas. La mucosa, que es similar al intestino delgado, solamente que ya son más cortitas sus válvulas. Fíjense, ¿no? Es casi similar, pero más cortito. Entonces, también tiene válvulas connivencias de Kerkrin rodeadas por epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, lámina basal y musculares mucosae. Debajo ya está la submucosa con fibras colágena, fibras elásticas, el plexo de Meissner. Pero en el intestino delgado, en el intestino grueso, hay más cantidad de nódulos linfoides. A diferencia del intestino delgado, que son pocos. En el intestino grueso sí hay más. ¿Por qué? No se olviden que el intestino grueso forma heces fecales y hay bacterias que existen en el intestino grueso. Entonces, para evitar que esas bacterias que tenemos de manera normal, nuestra flora microbiana, no nos ataquen, hay quien regula eso, que son los nódulos linfoides. Luego, la capa muscular, que son 2 capas. Pero aquí, ojo, aquí cambian de nombre. Si recuerdan en el intestino delgado, vean, ¿no? Aquí están las válvulas, son más largas, a diferencia del intestino grueso. Es lo que les decía, si recuerdan, en el intestino delgado, la muscular tenía 2 capas, longitudinal externa, circular interna, en el intestino delgado. En el intestino grueso cambian de nombre. Eso tienen que tener presente. Aquí se llaman tenias cólicas y austras cólicas, ¿ya? La capa externa del músculo se llaman tenias cólicas y la capa interna del músculo se llaman austras cólicas. Y aquí se ve. Por favor, dígame con el cursor, esa línea roja que estoy demarcando son las tenias cólicas. Las tenias cólicas son 3 cintillas incompletas. Miren, 1, 2 y aquí hay otra. 3 cintillas de músculo liso incompletas. Por eso se llaman tenias cólicas. En cambio, estas que tienen forma de cuadradito, síganme, son las austras cólicas. ¿Ven? Que están por fuera de esas cintillas. Entonces, son 2 capas de músculo liso. Las tenias cólicas, que son 3 cintillas incompletas, y las austras cólicas, que tenía forma cuadrilátera. Entonces, aquí ya han cambiado de nombre la capa muscular. Y la externa lacerosa, que es un tejido conectivo denso regular formado por células mesoteliales, y a nivel del estómago, intestino delgado y el intestino grueso, la adventicia está rodeada por peritoneo. Ahora, estas características de las tenias cólicas y de las austras cólicas solamente hay en quién? En el ciego, en el colon y en el sigmoides. Solamente ahí. Ya en el recto y en el ano cambia. En el recto y en el ano ya no hay esas tenias, ya no hay esas austras. Hay las columnas rectales de Morgagni.
Y a nivel del ano existen las válvulas y las criptas anales que forman la línea pectinada, que es esta que están viendo a nivel del músculo elevador. Y a este nivel encontramos los plexos hemorroidales. Ahora, ¿qué función tienen el recto? El recto solo almacena esas fecales y el ano, mediante sus esfínteres, hace la acción de eliminar mediante la excreción o egestión esas heces fecales. Entonces, así es como está formado el intestino grueso dentro de sus características. Eso no tienen que olvidarse de ninguno de estos órganos o estructuras. Y aquí estamos viendo, ¿no? Las porciones. Y vean, aquí se notan muy bien las tenias y las aortas, que no existen intestino delgado, ojo. ¿Para qué función tiene? Miren, cuando el kilo llega al intestino grueso, inmediatamente ayuda en la absorción de agua, absorción de electrolitos, vitamina K, vitamina del complejo B, pero también ayuda en formar heces fecales, como están viendo aquí, gracias a la acción también de las bacterias que le dan ese color característico. Y a nivel del recto las almacenamos y gracias al conducto anal las eliminamos. Para terminar, vamos a hablar de las glándulas digestivas. Vamos a empezar por el páncreas. El páncreas es una glándula alargada situada en la región del hipogastrio, y parte del hipocondrio izquierdo. Es una estructura alargada que está formada por una cabeza, un cuerpo y una cola. Una cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y como recordarán, el páncreas está relacionado con el duodeno mediante su conducto de Wirsung, ¿no? Para su estudio, el páncreas tiene dos porciones. No tienen que olvidarse, también es importante. Una porción exocrina y una porción endócrina. La porción exocrina está formado por los acinos pancreáticos. Estos acinos pancreáticos son glándulas, ¿ya? Que tienen forma piramidal, mucocerosas, que tienen conductos excretorios. Dos conductos, el principal llamado el conducto de Wirsung y el accesorio llamado de Santorini o Sartoni. Como están viendo aquí, miren las glándulas, los acinos, que tienen su conducto, el conducto de Wirsung, y por debajo, que se nota aquí, el conducto de Santorini o Sartoni. Y aquí se ve mejor en el esquema. Estos de color blanco que tienen forma piramidal, ¿no? Prismática, son las glándulas que forman los acinos pancreáticos. Predominantemente el páncreas es una glándula exócrina, pero hay pequeñas regiones como estas que son la porción endocrina. ¿Qué quiere decir endo? Que son glándulas que no tienen conductos excretorios y están formadas por células. Esa porción endocrina está representada por los islotes de Langerhans. Vuelvo a repetir, la porción exocrina del páncreas está formada por los acinos pancreáticos, que tienen conductos excretorios. En cambio, la porción endocrina está formada por los islotes de Langerhans. Ahora, ¿qué función tiene la función exocrina? Secretar jugo pancreático para el metabolismo de lípidos. En cambio, estos islotes de Langerhans tienen células que forman hormonas. ¿Cuáles son las células? Alfa, beta, gamma, delta, claras y células FOPP. Cada célula secreta hormonas. Las más oscuras, que son las células alfa, estas que son periféricas, secretan una hormona llamada glucagón. Las más claras y son centrales son las células beta, que secretan otra hormona llamada insulina, que muchos han debido escuchar. Las células gamma o delta, que son escasas, secretan otra hormona llamada somatostatina. Entre estas hay las células clara, que solamente sirven de soporte. Y implícitas dentro de estas células tenemos las células FOPP, que secretan una hormona llamada polipéptido pancreático. Otra glándula, el hígado. El hígado es una de las glándulas más voluminosas de nuestro organismo. Llega a pesar entre 1 kilo a 1,5 kilos. Y esta está situada exclusivamente en el hipocondrio derecho.
está formado por dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, y en su cara inferior, como ven acá, está adosada la vesícula biliar. Básicamente, microscópicamente diríamos, el hígado está formado por los sinusoides hepáticos. Ahora, por fuera el hígado está rodeado por una cápsula, llamada cápsula de Gleason, que es un tejido conectivo fibroelástico. Si lo viéramos al microscopio, veríamos esto. Los lobulillos hepáticos, donde están los sinusoides hepáticos, donde encontramos la tríada porta. En los extremos de un hepatocito, que es esto, encontramos la tríada porta, que está formada por una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y dos conductiles biliares. Esos son los tres elementos de la tríada porta. Y el hígado es una glándula muy compleja que cumple múltiples funciones. Puede llegar a cumplir entre 80 a 300 funciones, de las cuales yo voy a hablar algunas. El hígado es un órgano hematopoyético, que significa que el hígado es capaz de formar células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El hígado ayuda a conservar glucosa, almacena glucosa en forma de glucógeno. Ayuda en el metabolismo de carbohidratos, metabolismo de proteínas y metabolismo de lípidos principalmente. Ayuda a almacenar vitaminas, como el retinol, que es la vitamina A, la vitamina B y la heparina. También almacena vitamina K. Forma jugo biliar a través de las sales biliares. También están formadas por fibrinógeno, albúmina plasmática. El hígado, a partir de los lípidos, produce colesterol. Y una muy importante, nos ayuda en la desintoxicación. Desintoxicación de enoles, de fármacos y de algunos tóxicos. Como ven, tiene muchas funciones. Para terminar, la vesícula biliar. La vesícula biliar, como están viendo aquí, se sitúa debajo del hígado. Es una estructura piriforme que tiene un cuello, un bacinete, un cuerpo y un fondo. En su estructura, la vesícula biliar tiene tres capas: mucosa, la más interna, muscular y adventicia. Básicamente, la mucosa se confunde también con la submucosa, por eso aquí dice que no presenta submucosa. La capa mucosa está formada por epitelio cilíndrico simple con estereocilios. La muscular tiene dos capas de músculo liso, longitudinal externa, circular interna. Y la adventicia está formada por tejido mesotelial y también se continúa con la cápsula de Gleason del hígado. ¿Para qué función tiene la vesícula biliar? Solo almacena jugo biliar o bilis. El hígado forma el jugo biliar, pero lo manda a la vesícula para que lo almacene y lo secrete. ¿Cuándo? Cuando nosotros consumimos principalmente lípidos o grasas. Como están viendo aquí, este es el duodeno. Aquí está la ampolla de Vater, el orificio de Oddi. Aquí está la vesícula biliar, el cístico, el colédoco para que secrete jugo biliar, como están viendo de color verde. Ahora, a ese mismo nivel, el páncreas, con su porción exocrina, mediante el conducto de Wirsum, secreta jugo pancreático. La mayoría de estos órganos, los abdominales, están recubiertos por un peritoneo. Lo que están viendo aquí. El peritoneo es una membrana que tiene dos capas, la parietal y la visceral. Está formada por células mesoteliales y tejido adiposo. Y su función es protección. Ahora, por último, ¿para qué nos sirve el aparato digestivo? Para el procesamiento de alimentos. La masticación, ingesta, deglución, como están viendo aquí a través del esófago, la formación del quimo gracias a los jugos gástricos en el estómago, mediante un proceso de digestión. Luego, a nivel del duodeno, vean cómo el jugo biliar y el jugo pancreático ayudan en el metabolismo, principalmente de lípidos. A nivel del intestino delgado, duodeno, yeyuno, especialmente yeyuno e ilion, es donde ocurre la verdadera absorción de micronutrientes, especialmente en el yeyuno. ¿Gracias a qué? Gracias a las características de su mucosa, las válvulas de Kerkring, el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y las criptas de Leverkuhn.
para que estos micronutrientes vayan a las células. Ahora, el intestino grueso solamente ayuda en absorción de agua, electrolitos, vitaminas y formación de heces fecales, como están viendo aquí, que nos ayudan a eliminarlas junto con productos de desecho. Entonces, con eso habríamos terminado todo lo concerniente a aparato digestivo. Para terminar, les voy a dejar una tarea. ¿En qué va a consistir su tarea? Esto van a llevarlo a la plataforma. Van a hacer un dibujo, eso ya véanlo ustedes, si lo hacen por escrito, manuscrito, y tiene que ser un dibujo. Ahora, si lo hacen en computadora, tiene que ser una imagen del aparato digestivo, donde identifiquen, como ven acá, las partes del aparato digestivo, especialmente la cavidad bucal, la lengua, la faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar y páncreas. ¿Qué es lo que van a hacer? En cavidad bucal me van a buscar esto. Epitel, solo escribir. Epitelio de la mucosa, escribe. ¿Qué tipo de tejido tiene la submucosa? Escribe. ¿Qué músculo tiene la muscular? Escribe. ¿Y qué características y qué tejido es la serosa o adventicia de la boca? En la lengua, solamente me mencionan las papilas gustativas. ¿Cuáles serán las papilas gustativas? Les he dado 4. Esos 4 solo mencionan. En la faringe, me escriben las características de la mucosa, qué epitelio tiene, qué tejido es la submucosa, qué tipo de músculo es la muscular y qué tipo de tejido es su serosa o adventicia. En el esófago lo mismo, en el estómago lo mismo, en el intestino delgado lo mismo, en el intestino grueso lo mismo, en la vesícula biliar lo mismo. Y en el páncreas me escriben qué estructura representa la porción exocrina, qué estructura representa la porción endocrina y qué células tienen esa porción endocrina. Eran 5 células, tienen que mencionar las 5 células. Entonces, este trabajito, solamente esta imagen ya completa con todo esto que les pido, lo mandan a la plataforma. Puede ser hecho en una hoja, le sacan foto, lo mandan por la plataforma, o si lo hacen en computadora, igual lo mandan por la plataforma, pero si lo hacen en computadora, lo imprimen para que esté en su aula. Eso sería todo por hoy. Cualquier duda o pregunta que tengan mediante el chat de la plataforma. Gracias.